Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quienes habla Liad Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con el estudio de los tres pilares. Ya vimos el primer pilar acerca de Dios, el segundo pilar, estuvimos hablando con lo referente de lo que tiene que ver con la Torah. Y ahora el tercer pilar lo vamos a ver de acuerdo a Israel, el pueblo. ¿Qué pasa con esto? La palabra Israel hace referencia tanto al pueblo como a la tierra de Israel. Vamos a ver esos conceptos para mirar cuál es la diferencia uno del otro. Primero que todo, ¿quién es judío? En la Biblia hebrea, en el Tanakh, la palabra Israel a menudo hace referencia al pueblo de Israel. Por ejemplo, el Eterno sacó de Egipto a Israel. Esto lo vemos en Éxodo 18:1. Oh, escucha Israel. Esto está en Deuteronomio 6:4, que es el Shema. Esto se basa en la tradición del patriarca Jacob, que cambió su nombre por Israel. ¿Dónde se encuentra esto? En el libro de Bereshit, en el Génesis 32:28, 35:9. El término judío originalmente viene de Judá, uno de los hijos del patriarca Jacob, y también el nombre dado al reino del sur, centrado en la tribu de Judá, en el que emergió después de la división de la monarquía en los días de Roboam, hijo de Salomón, cuando se dividieron los reinos. Según la ley judía, el hijo de una madre judía se considera judío automáticamente. En 1958, para tratar la cuestión de identidad de miles de judíos que migraban al recién establecido Estado de Israel, en 1948, el gobierno israelí decidió que cualquiera que declarara ser judío sería registrado como tal. Sin embargo, debido a las objeciones de muchos sectores tradicionales de la sociedad, David Ben Gurión, el entonces primer ministro, escribió a los líderes judíos del mundo pidiéndoles ayuda para aclarar la cuestión, y recibió numerosas respuestas de parte de ellos, algunas de ellas claramente contradictorias. Como consecuencia de todo esto, en 1966 la Corte Suprema de Israel abordó la cuestión para resolver el caso del hermano Daniel Oswald Rufeisen. Era un joven judío de Polonia que había sido miembro activo del movimiento de la Juventud Sionista y fue ocultado en un monasterio católico durante el periodo nazi y finalmente se convirtió al catolicismo. Poco después fue ordenado sacerdote y tomó el nombre de Daniel. En 1958 la orden religiosa a la que pertenecía este joven lo envió a Israel, cuando extendió una solicitud para el visado de migrante bajo la ley de retorno que garantiza la ciudadanía automática a los judíos. El gobierno se la denegó. Una de las decisiones de 3:1, la Corte Suprema ordenó que un apóstata no tiene posibilidad de identificarse a sí mismo con un pueblo. Sin embargo, el juez Cohen afirmó en su voto particular: yo acepto solo la definición de judío, especialmente como un judío que de buena fe se declara judío. La cuestión fue revisada en 1970 durante el caso Shalit. El comandante Benjamin Shalit, un oficial de la Marina israelí casado con una mujer no judía de Escocia, quiso registrar a sus hijos como judíos en Israel, y en esta ocasión la Corte Suprema israelí votó 5-4 a favor del registro de los hijos de Shalit como judíos, con la previsión de que dicho registro no tuviera ninguna autoridad sobre matrimonios y divorcios que estaban concebidos al rabinato ortodoxo. Sin embargo, la Knesset revocó la decisión de la Corte Suprema y definió como judío a aquel que ha nacido de una madre judía o quien se ha convertido al judaísmo y quien no tiene otra fe, confirmando así la posición de la tradicional judía a este respecto. Uno de los grupos ortodoxos de derechas, la Aguda, solicitó las palabras "y convertido al judaísmo según la halajá" fueran añadidas, pero tanto los judíos progresistas como los judíos conservadores pusieron objeciones y estas no se incluyeron finalmente en esta ley. En 1983, los rabinos progresistas de Estados Unidos
votaron la resolución patrilineal que cambiaba la definición de judío desde el principio de la era rabínica. Hasta ese momento la identidad de un judío era decidida matrilinealmente, es decir, si la madre es judía, así el hijo también será judío. Sin embargo, debido al aumento del número de matrimonios mixtos en el mundo moderno, el movimiento progresista en Estados Unidos retrocedió a la definición bíblica que derivaba la identidad del hijo desde el padre, la llamada descendencia patrilineal, y dio un paso más anunciando que hoy día se debería derivar tanto del padre como de la madre, y declaró: la Conferencia Central de Rabinos Americanos declara que el hijo de uno de los padres que es judío está bajo la previsión de descendencia judía. Esta presunción de estatus judío de los hijos de cualquier matrimonio mixto se establecerá a través de los apropiados aspectos de identificaciones formales y públicas con la fe y el pueblo judío. La realización de estas mitzvot sirven de compromiso en la vida judía tanto para los hijos como para los padres. Y dependiendo de las circunstancias, la mitzvot que reclama su identidad judía incluye entrar en el pacto de la circuncisión y la adquisición de un nombre hebreo, el estudio de la Torá, el bar o el bat mitzvah, dependiendo si es hombre o mujer, y el Kabbalat Torá, que es la confirmación. Para los que más allá de la infancia reclaman la identidad judía, se pueden añadir o sustituir otros actos o declaraciones públicas con previa consulta con el rabino. Es necesario a todo esto señalar que esta resolución lineal, no matrilineal ni patrilineal, fue aceptada como válida por un abrumador número de judíos progresistas de Norteamérica, pero fue rechazada por muchos otros judíos progresistas del resto del mundo, que todavía operan con el entendimiento halájico de la identidad judía basada en la descendencia matrilineal, que quiere decir que toda la población judía que nace de un vientre judío, nace judío. Y si el padre es judío y su madre no es judía, el niño no nace judío, solamente se adquiere el judaísmo por medio de la madre o por medio de una conversión. Ahora, la población judía mundial, que no es fácil hacer una estimación de números judíos que hay en el mundo, porque la mayoría de los países, en los documentos personales de identidad no consta el antecedente religioso o étnico de estas personas. Así que tenemos que quedar con conjeturas y basarse en la afiliación a instituciones religiosas o a causas benéficas, así como la información gubernamental. Más o menos se estima que hay aproximadamente entre 14 y 15 millones de judíos en todo el mundo, de los cuales la mayoría de judíos están concentrados en el Estado de Israel y en Estados Unidos. Ahora, hablando de la conversión al judaísmo, las puertas de la mitzvah, la población judía progresista americana en 1979 establece que es una mitzvah admitir en la comunidad judía a cualquier persona que desee sinceramente adoptar el judaísmo y que se disponga a estudiar y aceptar sus mitzvot. En la literatura rabínica, el converso varón se le denomina ger y en femenino gioret. Es un término que en la época bíblica significaba residente extranjero. En el judaísmo acepta a los prosélitos y les da la bienvenida desde tiempos bíblicos. Incluso el rey David era supuestamente un descendiente de Ruth, la moabita, que llegó a formar parte del pueblo judío expresando estas palabras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto lo pueden leer inclusive en el libro de Ruth 1:16. Aunque el proceso de conversión puede variar de un lugar a otro, hay 3 pasos básicos que la mayoría de rabinos requieren. En caso de un varón, primero, el futuro converso debe estudiar los principios básicos del judaísmo. Segundo, sumergirse en el agua, una tevilá como símbolo de renovación. Y tercero, la circuncisión, si no lo tuviere, si este no lo tiene ya.
Aunque de todos los rabinos progresistas estadounidenses requieren el estudio del judaísmo antes de la conversión, no todos requieren los últimos dos pasos. En caso de que se trate de una mujer, la conversa judía estudia el judaísmo y se sumerge en agua. En el judaísmo ortodoxo y conservador, la inmersión es requisito obligatorio. Muchos rabinos progresistas de América de hoy en día alientan a la tevilá a los conversos, tanto hombres como mujeres. La ley rabínica exige que cuando un adulto ya circuncidado se convierte al judaísmo, se someta a un procedimiento llamado Hatafat Dan Brit, que traduce producir una gota de sangre para el pacto. El pene con las bendiciones prescritas debe, o sea, como ya está circuncidado la persona, pero no fue circuncidado para entrar al pacto, sino por salud quizá, debe hacerse un Hatafat Dan Brit para que produzca una gota de sangre y así exista un pacto al entrar a la conversión. Este procedimiento puede realizarse por un médico o por un mohel, el profesional que realiza la circuncisión. Algunos rabinos progresistas no solicitan dicho procedimiento. Después de todos estos rituales, el converso recibe un nombre hebreo y entonces es conocido como nombre elegido, hijo o hija de Abraham y de Sara. Entonces, si una persona se le dio el nombre hebreo, quizás, no sé, cualquier nombre, pongámosle Moshe. Esta persona obtiene el nombre de Moshe, hijo de Abraham. Y si es mujer, pues es Rivka, hija de Sara. O sea, es el nombre que elige, y luego se pone Ben, Abraham, o si es mujer, ya hija de Sara y eso. Ahora, lo que implica que lo judío se remonta al origen de la historia judía. La tradición judía no solo da la bienvenida a conversos dentro de la casa de Israel, sino que también anima a que los judíos de nacimiento ingresen a estos gerim, a estos conversos, y los acepten como iguales en la comunidad judía. Ahora, todos estos temas es en cuanto a Israel, el pueblo. Ahora analicemos un poco Israel, la tierra, en este tema que estamos viendo, que es el tercer pilar, Israel. Entonces, acabamos de hablar Israel, el pueblo, ahora hablemos un poco sobre Israel, la tierra. Esta terminología, en la Biblia hebrea, el término Israel hace referencia al pueblo de Israel, pero también a la tierra de Israel. Por ejemplo, el territorio de Israel, o en la montaña de la altura de Israel, lo plantaré. Según el libro de Ezequiel 17:23. El contexto a menudo ayuda a determinar el significado correcto. La palabra Sión representa Jerusalén y por extensión toda la tierra de Israel. Ahora, el nombre, el moderno Israel, es largo y estrecho, cerca de 290 millas de longitud, que equivalen a 467 kilómetros de norte a sur y 85 millas de anchura, que son 137 kilómetros, en el punto más ancho desde el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Es fronterizo con el Líbano al norte, con Siria al noreste, con Jordania al este y con Egipto al sudoeste y el Mar Mediterráneo a poniente. Aproximadamente el Estado de Israel es igual de grande más o menos como a todo el estado de New Jersey o al país de El Salvador. Son más o menos así de ese tamaño. No es muy grande en la tierra de Israel, el estado de Israel. En los hechos de Israel, el ministro israelí de Asuntos Exteriores puntualizó que a pesar de su pequeño tamaño, Israel contiene las más variadas características topográficas y climáticas que podríamos encontrar en un continente. En el norte, las boscosas tierras altas de Galilea se fusionan con fértiles valles verdes, las dunas de arena y las plantaciones marcan la línea de la costa mediterránea fronteriza con la llanura costera.
Los picos rocosos de Samaria y las cordilleras montañosas de Judea en el centro del país descienden bruscamente hasta el valle semitropical del Jordán y el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, que es el Mar Muerto. Los desiertos montañosos que se extienden hacia el sur a través del desierto del Negev y Arabá acaban en el Golfo de Eliat, al sur de Israel, en el extremo más septentrional del Mar Rojo. El clima en el estado de Israel, el clima es templado. Se caracteriza por mucho sol, con una estación lluviosa desde noviembre hasta abril. El promedio anual de precipitación es de 20 a 30 pulgadas, que equivalen a entre 50 y 75 centímetros. En el norte, y un poco más de una pulgada, que son 3 centímetros, en el sur. Las condiciones climáticas regionales varían considerablemente: calor, veranos húmedos y suaves, inviernos húmedos, y en la llanura costera, veranos secos, cómodamente cálidos, e inviernos moderadamente fríos, con lluvia y nieve ligera ocasional en las regiones de las colinas. El calor en veranos secos, inviernos plácidos en el Valle del Jordán, y durante todo el año el sur en condiciones semiáridas con días cálidos y noches frías. Esto por causa del desierto. Vamos a hablar sobre el agua en la tierra de Israel. Debido a que el agua es escasa en la región, se han hecho intensos esfuerzos para maximizar el uso del agua disponible y para buscar nuevos recursos. En la década de los 70, las fuentes de agua del país se unieron en una red nacional integrada, cuya arteria principal, la Compañía Nacional de Agua, lleva el agua desde el norte y desde el centro del país hasta el sur semiárido a través de una red de tuberías gigantes, acueductos, canales abiertos, depósitos, túneles, presas y estaciones de bombeo. Los proyectos en curso para la utilización de nuevas fuentes incluyen la siembra de nubes, el reciclado de aguas residuales y la desalinización del agua del mar. Esta tierra, en cuanto a lo que es flora y fauna, es rica en variedad de palmeras, y la vida animal en Israel es reflejo de la ubicación geográfica, así como de su variada topografía y climatología. Más de 500 clases de pájaros, unos 100 mamíferos y 90 especies de reptiles, y cerca de 3.000 tipos de plantas, 150 de las cuales son autóctonas de Israel. Se encuentran dentro de sus fronteras más de 150 reservas naturales y 65 parques nacionales. Se han creado a lo largo y ancho del país, abarcando cerca de 400 millas cuadradas, casi 1.000 kilómetros cuadrados, y varios cientos de lugares más están en proyecto en esta actualidad. Israel es un país de inmigrantes. Desde el establecimiento del Estado, los judíos han acudido allí desde todas partes del mundo. En el 2012 la población ha crecido hasta 7.836.000, con un 75.3% de judíos, 5.901.000, el 20%, que es el 20.5% de árabes, y 1.610.000, que es el 4.2% de cristianos y otros grupos. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de la población en Israel es judía. Las ciudades principales de Jerusalén, es Jerusalén, la capital del estado. Está situada en la cordillera de la montaña de Judea, al norte de Hebrón. Es una ciudad muy antigua. Su nombre ya aparece en los textos cananeos del siglo XIX y el siglo XVIII, antes de la era común. Otras importantes ciudades son Tel Aviv, fundada en 1909, es el centro comercial del país. Otra ciudad importante es muy conocida, es Haifa. Se sitúa entre las laderas del Monte Carmelo y el mar Mediterráneo. Su historia se remonta a los tiempos bíblicos. Otra ciudad muy importante, también muy conocida, es Beersheba. Es una ciudad localizada en el sur de Israel. Su nombre aparece frecuentemente en la historia de los patriarcas bíblicos. Israel es una democracia parlamentaria
con un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El jefe del Estado es el presidente, cuyo cargo es representativo. Las lenguas oficiales del Estado son hebreo y árabe. La tierra de Israel es el hogar espiritual de todos los judíos. Desde los primeros tiempos, los israelitas creyeron que Dios les había prometido esta tierra. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit, o sea, en el libro de Génesis 12, del 1 al 7, Deuteronomio 34, 4. Los patriarcas atravesaron la tierra, según lo que uno lo cuenta el libro de Génesis 13 y 17, erigieron lugares de culto, como lo dice Génesis 12, 7, 26, 25, 35, 7. Y compraron un lugar donde enterrar a sus muertos, la cueva de Macpelá, según lo cuenta el libro de Bereshit 23. Allí fueron enterrados Abraham, registrado en el libro de Génesis 25:9, Sara, registrado en Génesis 23:19, Isaac, registrado en Génesis 35:27 y 29 y en el 49:31, Rebeca, registrada en el libro de Génesis 49:31, Jacob, registrado en Génesis 49:29 al 33, Lea, registrada en Génesis 49:31, incluso Joseph, también registrado en la Torá en el Génesis 50:13. Solamente Raquel, la mujer de Jacob, fue enterrada en Belén, como nos lo dice Génesis 35:19. Durante muchos siglos el pueblo de Israel se asentó, trabajó la tierra y estableció este lugar como su país, hasta que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 de la era común. Mucho después de este trágico acontecimiento, los judíos fueron exiliados a otras partes de la cuenca mediterránea. Seguían recordando la tierra de sus ancestros y cada día rezaban: oh, llévanos en paz a nuestra tierra de los cuatro extremos de la tierra, y haznos subir rápidamente a nuestra tierra. Muchos rabinos enseñaron que es una mitzvah hacer aliyá a Israel. La palabra hebrea aliyá significa subir. Según se aproxima uno a las colinas de Jerusalén, uno sube, tanto física como espiritualmente. De hecho, ellos creían que vivir en Eretz Israel, en la tierra de Israel, es igual que todos los preceptos de la Torah juntos. Esto lo encontramos en el Sefer Re'eh, Pizca 80. Según un rabino, la tierra de Israel se considera tan santa que todo aquel que camina unos pocos pasos sobre ella se asegura un lugar en el mundo venidero, según el Talmud Bariquet 111a. En el medioevo, Yehudá Halevi, en el año 1085 y 1141, el poeta judío Sefarad se lamentaba de que mi corazón está en este, es decir, en Israel, a pesar de que estoy al final del oeste, o sea, en la península ibérica. En el siglo XVI, Joseph Caro, el autor del Shulchan Aruch, Código sobre la Ley Judía, mandaba que cuando se celebra un matrimonio, el novio se echará ceniza en la cabeza, en recuerdo de Jerusalén, según el Orah Hayim 560. Este anhelo pasivo duró hasta finales del siglo XIX, cuando un grupo de jóvenes judíos que se autodenominaba Jovevet Zion, amantes de Sion, empezó a hablar de la restauración de la vida tradicional en Palestina, llamado así el territorio palestino, no porque pertenezca a los palestinos, sino porque el territorio fue llamado así para borrar cualquier historia judía sobre la tierra de Israel, obviamente. Los romanos le cambiaron el nombre a Palestina. Esto se empezó la restauración de la vida nacional en Palestina, y algunos de ellos incluso emigraron allí utilizando el eslogan Bilú, el acrónimo de la expresión hebrea O casa de Jacob, ven y andemos. Sin embargo, el movimiento no fue políticamente viable hasta Teodoro Herzl en 1860 y 1904, que acudió al juicio Dreyfus en París y publicó en 1896 su libro El Estado Judío, creando así el sionismo político moderno. En este libro, Herzl sugería que para solucionar el problema del antisemitismo en Europa, los judíos debían tener su propia soberanía.
sobre una porción del globo de acuerdo con nuestras legítimas reivindicaciones nacionales. Al principio, Herzl no insistió en que esto fuera en Israel, pero otros líderes del nuevo movimiento sionista insistieron en que las aspiraciones nacionales se podían llevar a cabo únicamente en la tierra de Israel, donde el pueblo de Israel había nacido, se había asentado y desarrollado, y en una serie de congresos los sionistas apelaron a la ayuda de las autoridades internacionales. Palestina, que así se llamaba entonces, estaba en manos del Imperio Otomano, no de los palestinos, estaba en manos del Imperio Otomano, del que el zar Nicolás I dijo que era el hombre enfermo de Europa. Se debilitaba día a día. En consecuencia de esto, muchas naciones, incluyendo los alemanes y los británicos, compitieron por la hegemonía en esta parte del mundo. Algunos judíos europeos apoyaron la idea del sionismo político. Otros, en cambio, lo vieron como una utopía. Incluso entre aquellos que creían en los objetivos del sionismo hubo una división de opiniones en cuanto a la realización del sueño, y muchos judíos ultraortodoxos, por ejemplo, mantenían que el Estado de Israel se establecería solamente cuando llegara el Mashiach, al final de los tiempos, y por ello comprometerse en una actividad política en aquel momento era forzar el fin de los tiempos. Una actitud arrogante, indigna del judaísmo. Otros judíos, como el escritor Asher Ginsberg en 1856-1927, que se autodenominó Ahad Ham, uno del pueblo, argumenta que el objetivo no tenía que ser la independencia política, sino también la renovación espiritual, es decir, establecer en Palestina un centro espiritual para todo el pueblo judío. Los socialistas judíos mantenían que el problema judío se resolvería solo cuando el mundo se convirtiera en una sociedad utópica sin clases. Los judíos progresistas de los Estados Unidos afrontaron el tema del sionismo con disconformidad. En el siglo XIX, estos judíos liberales intentaban establecer como grupo religioso de ciudadanos leales, sin aspiraciones nacionales extranjeras. Así, en 1885, en la plataforma de Pittsburgh, los judíos progresistas americanos declararon: no nos consideramos más una nación, sino una comunidad religiosa, y tampoco esperamos retornar a Palestina, ni la restauración de las leyes relativas al Estado judío. Sin embargo, en 1937, los sentimientos empezaron a cambiar y los judíos americanos, en respuesta al auge de Hitler, empezaron a adoptar posturas más positivas hacia el sionismo. En la plataforma de Columbus dijeron: afirmamos la obligación de todos los judíos a ayudar a la construcción de Palestina como hogar judío. Después de la guerra de 1967, cuando el ejército israelí venció a los árabes y Jerusalén fue liberada y reunificada, la actitud judía progresista se volvió claramente pro-sionista. Y en 1976, en la perspectiva del centenario del CCAR, dijo inequívocamente: tenemos intereses y responsabilidades en la construcción del Estado de Israel. Alentamos a la aliyá a aquellos que lo deseen. Y en 1978, para demostrar la solidaridad con Israel, los judíos progresistas americanos establecieron la Asociación de Sionistas Progresistas de América, llamada el ARCA, afiliada a la Unión del Judaísmo Progresista, entonces conocido como Unión de Congregaciones Hebreas Americanas. El rabino Roland Giletzon de Boston, un fiel sionista, como su primer presidente, el último pronunciamiento progresista, la Declaración de Principios del Judaísmo en 1999, se sitúa firmemente a favor de Israel. Estamos comprometidos con Medinat Israel, con el Estado de Israel. Entonces es en 1917 que el gobierno británico publicó una famosa declaración donde indicaba que el gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un lugar nacional para el pueblo judío
y hará uso de su mayor empeño en facilitar la realización de este objetivo, siendo claramente entendido que nada hará que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías actuales en Palestina, o los derechos y el estatus político que gozan los judíos en cualquier otro país. Esta declaración llegó duramente la Primera Guerra Mundial del secretario de Asuntos Exteriores británico Arthur James Balfour a Lord Rothschild, miembro del Parlamento británico y uno de los representantes más célebres de la comunidad judía europea. Tenía como meta obtener la ayuda del mundo judío en la guerra contra Alemania. Para los líderes judíos, esta promesa fue histórica. Finalmente, obtenían reconocimiento de las autoridades internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones entregó Palestina a los británicos mediante un especial mandato especial o protectorado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos viendo que durante la Primera Guerra Mundial Palestina tampoco pertenecía ni a los musulmanes ni a nadie. Pertenecía al Imperio Británico. Fue tomada del Imperio Otomano, luego perteneció al Imperio Británico. Era tierra de nadie. Entonces el Imperio Británico da el derecho al pueblo de Israel de poder emigrar a Palestina. Esto es lo que mucha gente no entiende, que dice que ese territorio pertenece a los palestinos y que fue usurpado a ello por el pueblo judío. Estamos viendo que fue el Imperio Otomano el que tenía el mandato, luego lo tomó el Imperio Británico y lo cedió al pueblo de Israel, que más adelante conforman el Estado en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice que la entregó Palestina a los británicos mediante un especial mandato protectorado. La inmigración judía a Palestina aumentó en los años 30. Estamos viendo que no fue en el 60 como dice todo el mundo, sino ya venía desde 1909 cuando se funda la primera piedra en Tel Aviv. En 1930 la inmigración judía a Palestina aumentó en los años 30. Esto desagradó a los árabes, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Los británicos, que intentaban apaciguar a ambos bandos, organizaron la conferencia de Saint James en 1939. Pero los árabes rechazaron el encuentro cara a cara con los judíos, así que el gobierno británico publicó su cuenta en 1939, el Libro Blanco, donde se propuso establecer un país palestino independiente en el plazo de 10 años, gobernado conjuntamente por árabes y judíos en porción a su número de habitantes. También la limitación de la inmigración judía hasta el 75.000 en un periodo de 5 años, con un aumento posterior que requería el consentimiento árabe. A efectos prácticos, esto presentó el rechazo británico a la declaración Balfour. A consecuencia de esta decisión, los judíos de Palestina se sintieron ultrajados. Los árabes, por otra parte, rechazaron el Libro Blanco porque reclamaban que no era suficiente. A pesar de que la Liga de las Naciones no quitó el mandato legal a los británicos, el Libro Blanco permaneció como base de la política británica hasta el final del mandato en 1948. En 1948 estamos hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones Árabes confirmó el mandato británico en Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, confirmó el mandato británico en Palestina. Los británicos continuaron favoreciendo a los árabes debido a sus relaciones con un gran número de países árabes. También hicieron que la migración judía a Palestina fuera más difícil, cuando no imposible. En respuesta a esto, los judíos tuvieron que recurrir a veces a la violencia o al subterfugio para llevar judíos de todo el mundo a Palestina, especialmente a aquellos que escapaban del Holocausto en Europa. Así que la población judía creció lentamente y los judíos se organizaron en el país, estableciendo la infraestructura necesaria para dirigir sus propios asuntos.
El 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la partición de Palestina, los judíos aceptaron, aunque se quedaban solo con un pequeño territorio. Los árabes, por otra parte, lo rechazaron reclamando Palestina entera. El 15 de mayo de 1948, el mandato británico llegó a su fin. La propuesta era dividir el Estado, el territorio de Israel, Palestina, en dos partes, un Estado árabe y otro Estado judío. Los árabes no quisieron aceptar. Repetimos, ese territorio no pertenecía a ellos, pertenecía al Imperio Otomano, luego pertenecía al Imperio Británico, y el Imperio Británico decide repartir este territorio, entregarlo. Y dice la mitad para los árabes, la otra mitad para el pueblo judío. Los árabes no aceptan, los árabes quieren tener todo el territorio y que los judíos se regresen al mar. Y a partir de esto empieza el conflicto que hasta hoy en día está el territorio palestino-israelí, del cual ellos quieren sacar a todos los judíos de Israel y quedarse con todo el territorio. Un territorio que nunca les perteneció, un territorio que se les fue entregado tanto a ellos como a los judíos, pero ellos quieren todo el territorio y no aceptan una partición con judíos. Pero la noche anterior al viernes 14 de mayo, David Ben Gurión, el líder sionista, apoyado por sus compañeros sionistas, proclamó el Estado de Israel y declaró: nosotros, los miembros del Consejo del Pueblo de Representantes, la comunidad judía de Eretz Israel y el movimiento sionista, estamos aquí reunidos el día final del mandato británico sobre Eretz Israel, y en virtud de nuestro derecho natural e histórico y sobre el poder de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ello declaro el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, conocido como el Estado de Israel. Y añadió: el Estado de Israel estará abierto a la migración judía y al crisol de la diáspora, fomentará el desarrollo del país en beneficio de todos sus habitantes, estará basado en la libertad, en la justicia y en la paz consideradas por los profetas de Israel. Asegurará la igualdad completa de los derechos sociales y políticos de todos los habitantes, sin tener en cuenta religión, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, conciencia, lengua, educación y cultura, y salvaguardará los lugares santos de todas las religiones. Será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El nuevo Estado de Israel fue inmediatamente reconocido por los Estados Unidos y por la extinta Unión Soviética y pronto por muchas otras naciones. Los judíos de todo el mundo estaban eufóricos, pero los países árabes no lo tomaron bien. Al día siguiente del establecimiento del Estado de Israel, los ejércitos árabes atacaron a Israel por todos los flancos y los israelíes tuvieron que defenderse con sus escasas fuerzas. Esta guerra de independencia duró hasta 1949, con la firma de un acuerdo de armisticio que finalmente Israel salió victorioso y soberano dentro de sus fronteras y el sueño milenario se cumplió. Los países árabes vecinos no querían reconocer la realidad de Israel y por ello durante los siguientes años sucedieron varias guerras, y en 1956 la guerra del Sinaí contra Egipto, en 1967 la guerra de los 6 días contra los países árabes alrededor, durante la cual la ciudad antigua de Jerusalén fue liberada, y en 1973 la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto atacó a Israel por sorpresa. Israel ganó cada uno de estos conflictos y sobrevivió. En 1975 las Naciones Unidas, bajo la influencia de muchas naciones árabes, declaró el sionismo como racismo. Esto enfureció a los judíos y a muchas personas de todo el mundo que sabían que Israel había acogido a gente de todas las razas en el recién establecido país. Finalmente esta resolución fue revocada en diciembre de 1991 y en 1979 se firmó un acuerdo de paz entre Israel y Egipto de Anwar Sadat, y esto estableció lo que es llamado una paz fría entre dos antiguos enemigos.
De aquí es donde viene que Israel, que el sionismo es racismo, pero es porque la gente siempre ha inculcado eso, que solamente es para los judíos. Las personas que han tenido la oportunidad de visitar Israel, allá vive cualquier cantidad de gente de todas las religiones, razas, culturas, absolutamente todos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos judíos viven en los mismos países árabes? Ninguno. Entonces, inclusive hay noticias en países árabes que matan a los mismos cristianos, a las personas cristianas, por no convertirse al Islam o por simplemente seguir sus creencias. O sea, es una locura, y ellos mismos llaman racismo al Estado de Israel, al sionismo, porque dice que es un país solamente para judíos. Si se tomaran la oportunidad de ir a Israel, se dan cuenta la cantidad de diversidad étnica, cultural que hay allá en Israel. Ustedes van a países árabes y no encuentran diversidad étnica porque la gente prácticamente la obligan o a seguir el Islam, o los matan, o simplemente los expulsan, o les hacen muchas cosas. En 1982 Israel invadió el Líbano para eliminar los constantes ataques desde el norte, pero la guerra quedó inconclusa. Los árabes palestinos mientras tanto luchaban en la infinita una revuelta popular, y el acuerdo de Oslo, firmado en 1993 en Washington DC, a través de la mediación del presidente de los Estados Unidos en esa época, que era Bill Clinton, entre el primer ministro Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, el líder del movimiento de liberación palestina, trajo una calma limitada a la lucha entre palestinos e israelíes. De hecho, en 1994, Rabin, Arafat y Shimon Peres, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, recibieron el premio Nobel por sus esfuerzos. El mismo año, Israel y Jordania firmaron un tratado de paz en Washington DC con la participación del primer ministro Rabin, el rey Hussein de Jordania y el presidente Bill Clinton. Desgraciadamente, Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por Yigal Amir, un extremista de origen yemenita y estudiante de la Universidad de Bar Ilan. Otros acontecimientos trascendentales ocurrieron en la segunda intifada palestina, que empezó en el año 2000. Israel se retiró del Líbano en mayo de ese mismo año, y en el 2004 murió Arafat y fue sustituido por Mahmoud Abbas. Israel se retiró unilateralmente de Gaza en el 2005, y en el 2006 hubo una guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. En el 2007 un grupo radical llamado Hamas tomó Gaza, y los palestinos se dividieron en dos grupos: Hamas en Gaza, que se opone a la existencia de Israel, y la Autoridad Palestina, que reconoce a Israel en la franja occidental. A finales de diciembre del 2008, el ejército israelí entró a Gaza para detener el aumento de lanzamientos de cohetes por los terroristas de Hamas contra algunas ciudades del sur de Israel, e infligió un grave daño a la ciudad. 2 semanas después, el 18 de enero del 2009, bajo la presión de las comunidades europeas y las Naciones Unidas, Israel y Hamas aceptaron el alto al fuego bajo la mediación de Francia y Egipto. Según algunas fuentes árabes, 1.200 palestinos y 3 israelíes resultaron muertos durante esta guerra. En septiembre del 2011, Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, presentó su demanda a las Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como un nuevo país. Lo que el futuro deparará no está claro. La paz solo se establecerá cuando los palestinos y los israelíes acepten la realidad de cada uno y se den cuenta de que están obligados a vivir juntos como vecinos, cerca los unos de los otros, en 2 países diferentes, y estando dispuestos a establecer los compromisos dolorosos que este proceso requiere. Después del establecimiento del Estado de Israel, la cuestión del significado del sionismo surgió de nuevo. Si el objetivo del sionismo era establecer un Estado judío en Israel,
no había razón para que perviviera como ideología después de 1948. Así que en tiempos más recientes el propósito del sionismo ha sido reinterpretado. De hecho, en 1966 el programa de Jerusalén propuso los siguientes puntos para el nuevo sionismo. 1. La unidad del pueblo judío y la centralidad de Israel en la vida judía. 2. La reunión del pueblo judío en su histórica patria, Eretz Israel, a través de aliyá desde cualquier país. 3. El fortalecimiento del Estado de Israel basándose en la visión profética de la justicia y de la paz. 4. La preservación de la identidad del pueblo judío a través del fomento de la educación judía y hebrea y de los valores culturales y espirituales judíos. Y 5. La protección de los derechos judíos en todo el mundo. Esos objetivos se mantienen válidos hoy en la comunidad judía de todo el mundo. Israel es una de las pocas democracias en Oriente Medio. Es pro-occidental, quiere la paz con sus vecinos basándose en el reconocimiento mutuo y en la seguridad, y juega un papel muy importante en la identidad de los judíos en todas las partes del mundo. Y bueno, aquí concluimos este estudio, que es el tercer pilar. Estuvimos hablando de Israel, la tierra, el pueblo, estuvimos hablando de la Torá, de Dios. Entonces, espero este estudio les sea de bendición. Hasta aquí los acompaño. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, talmid de la Yeshiva Tefilá Emet, y Shalom.